ha llegado el momento de ponerme a mí mismo a los pies de los caballos, y nunca mejor dicho, a los pies del cabalino rampante, porque ha llegado el momento de hacer la comparación definitiva entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el primer año de Lewis en Ferrari. Y lo cierto es que ha sido un año muy malo por su parte. Muy malo. Por mucho que sus fans pongan excusas y que incluso haya cierta parte de la prensa británica haciendo algún que otro ranking irrisorio, que lo vi ayer, bueno, en fin, ahí lo dejo. Nada, ha sido un año bastante malo de Hamilton y llega después de otro año malo, que fue su año 2024, al lado de George Russell en Mercedes. Y claro, está por ahí la duda de si ha llegado ya el cliff, que si Hamilton ya ha empezado el declive, que si es la decadencia de Lewis Hamilton, que si está llegando el ocaso de su carrera deportiva. Pues bueno, ahora lo veremos. Y lo vamos a ver con datos, no opiniones. Datos. Y antes de entrar de lleno en el tema, dejadme que diga una cosa, y es que el año pasado aplaudí la valentía de Lewis Hamilton y hoy lo voy a volver a hacer, ¿vale? Porque no cualquier persona, no cualquier piloto se atrevería a ir a la escudería Ferrari como está a día de hoy, que es lo más parecido a un circo que te puedes encontrar por ahí por la Fórmula 1, y sobre todo siendo compañero de una bestia como Leclerc, que además ya está más que asentado en la escudería Ferrari porque lleva allí desde el año 2019, y bastante más tiempo como piloto de la academia de Ferrari, ¿no? Entonces, Hamilton tuvo esa valentía de salir de la zona de confort con 40 años para tratar de buscar el octavo título con Ferrari y tratar de lograr esa gesta épica, el octavo con Ferrari y tal. Eso es algo que no todo el mundo haría, ¿vale? No cualquier piloto se jugaría toda la reputación de su carrera de esa manera. Así que, por ese lado, chapó. Pero una cosa no quita la otra. Y Hamilton, con 40 años, se ha enfrentado a Leclerc y se ha llevado una paliza. Se ha llevado una paliza, tanto en clasificación como en carrera, ¿eh? Pero, a ver, vamos a empezar con la clasificación, evidentemente, pero la paliza se la lleva tanto en clasificación como en carrera. Leclerc en clasificación le ha metido un 19-5 a Hamilton. 19-5, ¿eh? Que estamos hablando de Lewis Hamilton, que tiene el récord de poles de la Fórmula 1 con 104 poles. Y que por supuesto es uno de los pilotos más rápidos de la historia, que nada más llegar a la Fórmula 1 era rapidísimo. Pero un 19-5 es una diferencia abismal. Es una diferencia que yo qué sé, tú me dices que Leclerc la ha tenido con un compañero de medio pelo, pues vale, pero con Hamilton es un número bastante fuerte. Y lo peor de todo no es el 19-5, sino la diferencia de tiempo en cada clasificación respecto a Leclerc. No en todas las del año, pero en muchas sí, ¿eh? Y es curioso porque Hamilton empezó el año bastante bien. Empezó, bueno, perdió en Australia por 2 decimitas, fue súper rápido en China, ya lo recordaréis, que ganó el sprint, también fue más rápido que Leclerc en la clasificación del sprint, pero a partir de Japón empezó a haber diferencias más abultadas y, por ejemplo, en Bahrein Leclerc le metió casi 6 décimas, en Arabia Saudí le metió más de medio segundo. Y aquí hay algo que me llama la atención, porque precisamente en Bahrein, que fue donde se hizo la pretemporada y es donde tenía que empezar a dar la talla a Hamilton, o empezar a poner un poquito en apuros a Leclerc, pues ahí perdió casi 6 décimas. Y bueno, si nos vamos un poquito más adelante, pues es verdad que Hamilton da un pasito a partir de un poquito más allá, como de en Imola, en Miami, en España de hecho gana Hamilton por muy poquito en la clasificación, en Canadá también por 1 décima. Y si nos vamos un poco más adelante, si nos vamos ya al Gran Premio de Bélgica, hay que decir que, bueno, Ferrari llega con esa suspensión trasera mágica, que resultó no ser tan mágica, y terminaron por hundir a Hamilton, ¿vale? Bélgica fue un desastre para Hamilton, Hungría también, y ya a partir de ahí, pues salvo algún que otro destello, no levantó cabeza, ¿vale? Y lo cierto es que ha terminado el año dando casi que un poquito de pena, ¿eh? Dando un poquito de pena. No podía ni pasar de la Q1.
O sea, estamos hablando de que Hamilton, tío, con 104 poles, en Las Vegas no solo no pasa de la Q1, sino que termina último en la clasificación. No pasa en Qatar de la SQ1 ni de la Q1. Y tampoco pasa en Abu Dhabi de la Q1. Y ojo, porque estamos hablando de un récord. Estamos hablando de un récord. Nunca un piloto de Ferrari había caído en Q1 3 veces consecutivas. Y además, estamos hablando de un Lewis Hamilton que ha caído 4 veces en Q1 este año y ha acumulado más que Fernando Alonso en toda su trayectoria en Ferrari. O sea, Hamilton han sido 4 en un año, Alonso fueron 3 en 5 años. Estamos hablando de que la clasificación este año ha sido terrible para Hamilton. Terrible. Pero bueno, el caso es que... pues nada, la verdad que... Lo que digo, ha sido un año terrible y si nos vamos a la comparación con Fernando, pues con el tema de que en su momento en 2014 tuvo el F14T y demás, y que, bueno, incluso las caídas de Fernando en Q1 normalmente eran por, seguramente, bueno, seguro no, seguro que sí, eran errores del equipo, casi todas, pues bueno. Pero el caso es que no solo ha sido terrible en clasificación, también ha sido en carrera. ¿Qué ha pasado en carrera? Pues nos vamos a ir al Mundial, que ya sabéis que lo tenemos siempre en soymotor.com a golpe de clic. Veis aquí, clasificación del Mundial. Y si vemos aquí Leclerc y Hamilton, que además han quedado muy cerquita, han quedado quinto y sexto, es fácil hacer la comparativa, ¿no? Pierden Australia. Hamilton fue décimo, Leclerc octavo. En China, sí que es verdad que Hamilton gana el sprint, le gana a Leclerc. En la carrera no le estaba ganando, o sea, Leclerc por delante, pero fueron descalificados. Japón gana a Leclerc, Bahrein gana a Leclerc, Arabia Saudí gana a Leclerc, Miami gana a Leclerc en carrera, en el sprint lo hizo muy bien Hamilton. En Emilia-Romagna gana Hamilton, pero aquí hay que decir una cosa, y es que Leclerc se lanzó a por una estrategia muy arriesgada y un coche de seguridad se la arruinó, con lo cual, bueno... primera carrera de todo el año que termina por delante de Leclerc y fue por una estrategia muy arriesgada. Después de Imola tenemos Mónaco, que Leclerc queda bastante por delante, España bastante por delante, Canadá por delante, Austria por delante y llegamos a Gran Bretaña, a Silverstone. Y aquí, bueno, pues también hay que decir que Leclerc hace una estrategia muy loca al principio de la carrera. Aparte de esa estrategia loca que no le sale, hizo la peor carrera de su vida, que lo dijo él. Y Hamilton, pues bueno, hizo una carrera medio decente y tal. Quedó cuarto, si no recuerdo mal. Sí, cuarto. Leclerc lo hizo fatal, 14º. Aquí sí que es verdad que Hamilton estuvo muy por delante de Leclerc. Pero es que a partir de aquí, ahora nos empezamos a fijar. Bélgica, muy bien Leclerc, terrible Hamilton. Hungría, muy bien Leclerc, terrible Hamilton. Países Bajos, doble abandono. Pero hay que decir que Leclerc estaba por delante de Hamilton, tenía más ritmo, y Hamilton se estrella por sí solo. A Leclerc se lo lleva por delante Antonelli. Italia queda por delante Leclerc. Azerbaiyán queda por delante Hamilton, pero todos sabemos lo que pasó, y es que Leclerc dejó pasar a Hamilton y después en la última vuelta Lewis tenía que haberle devuelto la plaza y no lo hizo. Y si seguimos un poquito más, pues vemos Singapur por delante de Leclerc, Estados Unidos también, México también, Brasil doble abandono, Leclerc que estaba por delante, ninguno de ellos tuvo culpa, se los llevaron un poquito por delante y tal. Las Vegas mejor Leclerc, Qatar mejor Leclerc y Abu Dhabi mejor Leclerc. Entonces, tenemos una temporada en la que Hamilton solo termina por delante de Leclerc 3 veces. Y una de ellas es por la estrategia de Imola de Leclerc, que no le salió. Otra es por no obedecer una orden que se le dio en Bakú. Y la otra es la de Silverstone, que en ese caso sí que fue muy superior a Leclerc. Entonces, estamos hablando de que el único gran golpe que le mete Hamilton a Leclerc en todo el año es Silverstone. Más allá de, bueno, del sprint de China y algún sprint más por ahí, el de Miami y tal, que bueno. Pero
la única carrera en la que clarísimamente Hamilton está por delante de Leclerc en todo el año es una. Y es Gran Bretaña, la casa de Hamilton. Y ojo, porque claro, acabo de decir las descalificaciones de China, los abandonos de Zandvoort, los abandonos de Brasil, siempre estaba Leclerc por delante. O sea, la diferencia en el Mundial, que han sido al final 86 puntos, podría haber sido incluso mayor. 86 puntos, que son más de 3 grandes premios que se podría haber quedado Leclerc en su casa y quedaba por delante de Hamilton. Pues ya os digo que la diferencia podría haber sido incluso mayor, porque si no fuera por la descalificación de China, le metería un poquito más. Si no fuera porque Antonelli se lo lleva por delante en Zandvoort, podría haber sido un poquito más. Y si no fuera por el doble abandono de Brasil, Leclerc estaba por delante, podría haber sido un poquito más. O sea que la diferencia podría haber sido incluso mayor. Y esta es para mí la gran diferencia entre lo que pasó el año pasado entre Hamilton y Russell y lo que ha pasado este año entre Hamilton y Leclerc. El año pasado sí que es verdad que Hamilton también se llevó una paliza en clasificación con Russell, que fue un 18-6, casi la misma que la de Leclerc a Hamilton. Pero al menos en carrera, Lewis solía poner en apuros a Russell, o sea, le ponía las cosas difíciles. De hecho, todavía se acordará Russell de aquella pasada que le metió Hamilton en la curva 9 de Abu Dhabi en la última vuelta del Gran Premio del año pasado. Y si no recuerdo mal, la diferencia no fue tan abultada en el Mundial. De hecho, la voy a mirar rápidamente en suimotor.com. Russell Hamilton, 22 puntos. Pues ya os digo, no hubo una diferencia tan abultada en carrera. Y sí que la diferencia estaba en clasificación. Pero como digo, la gran diferencia de este año respecto al año pasado está en que no solo se ha llevado una paliza en clasificación con Leclerc, sino que también se la ha llevado en carrera. Se la ha llevado en carrera. Y de hecho hay datos que demuestran esto. Y lo voy a poner ya en pantalla. Tenemos aquí a esta cuenta que es Delta Data, que suele hacer análisis muy buenos y la recomiendo, de hecho. Y lo cierto es que Hamilton estuvo bastante lejos de Russell en clasificación, a casi 2 décimas de media en clasificación. En las clasificación de sprint no tanto, 1 décima y media. En los sprint no tanto, menos de 1 décima. Y en la carrera, en cuanto a ritmo de carrera, solo perdía media décima. Y si ahora pasamos a los datos de este año, que también la tiene Delta Data, nuestra querida cuenta Delta Data de Twitter, lo cierto es que vemos aquí, Leclerc le ha sacado 0,236 a Hamilton de media este año. Esto es en clasificación, ¿vale? Y esto es algo que me cuadra perfectamente con lo que vimos el año pasado. O sea, el año pasado le metía más o menos 2 décimas Russell a Hamilton. Este año son 2 décimas también más o menos de Leclerc a Hamilton en clasificación. Y es un poquito más de 2 décimas, pero claro, hay que tener en cuenta que Hamilton cambia de equipo, se necesita un periodo de adaptación y todo eso, ¿no? Entonces se puede decir que en clasificación la diferencia ha estado más o menos igual con Leclerc que con Russell. Pero en carrera, la caída ha sido terrible. La caída en carrera, lo acabo de decir, solo le ha ganado una vez claramente en todo el año. La caída ha sido terrible. Y todo esto me inclina a pensar que ha podido llegar el declive de Hamilton. Ha podido llegar. Primero porque se ha repetido un patrón que ya vimos el año pasado. Que ya no es cosa de un día o incluso de un año que Hamilton sea mucho más lento que su compañero de equipo en clasificación. Ya han sido 2 años seguidos y con 2 compañeros diferentes. Y segundo, porque aunque el año pasado tenía algún remedio para los domingos, este año ni siquiera tiene eso. Ni siquiera tiene eso. Al final, si te paras a ver los datos, que acabo de mostrar todo eso, y resultados de todo el año y demás, se puede ver que al menos ahora mismo hay un cliff. Hay un cliff en el rendimiento de Hamilton. Pero también os digo una cosa. Estamos hablando de 2 años seguidos en un mismo reglamento. Y un reglamento que ya sabemos que a Hamilton no le ha gustado nada,
¿vale? En 2022 ya perdió con Russell. En el 23 fue el único año de este reglamento que lo hizo muy bien. En 2024, ya lo hemos contado, perdió clarísimamente con Russell. Y 2025, también lo hemos contado, clarísimamente ha perdido con Leclerc. Puede ser que este declive se haya visto agravado por el hecho de estar en coches que no le van bien. Así que, por un lado, Hamilton se puede agarrar a ese cambio de reglamento para el año que viene, que quizá podría ser su salvación. Así que el año que viene tendremos que estar muy atentos. Si se repite ese patrón y sigue siendo mucho más lento que su compañero de equipo, el declive habrá llegado definitivamente. Y si de repente resurge, pues bueno, pues ya veremos cómo le va al bueno de Lewis Hamilton. Pero también diré una cosa. Voy a decir otra cosa. Y es que en cualquier caso estaréis conmigo en que la capacidad de adaptación de Hamilton ya ha quedado en entredicho. La capacidad de adaptación de Hamilton ya ha quedado en entredicho. Porque Hamilton llevaba toda una vida con motores Mercedes y en equipos como McLaren y Mercedes, que bueno, más o menos eran casi como familia, pero cambia a Ferrari y la adaptación es pésima. Y si nos vamos un poquito más atrás, su adaptación a los coches con efecto suelo no fue buena. Y si por lo que sea el año que viene Hamilton vuelve a su nivel, siempre quedará eso de que Hamilton no supo hacer correr los coches de efecto suelo. Los del reglamento de 2022 hasta 2025. Y si por lo que sea Hamilton el año que viene vuelve a su nivel... si no vuelve a su nivel, pues ya evidentemente sí que podríamos hablar, sin lugar a dudas, de un declive, de un cliff. Pero no sé si veis por dónde voy. Hamilton solo ha tenido un cambio drástico de equipo, porque lo que decía, McLaren y Mercedes en su momento eran uña y carne, y no ha sabido adaptarse bien. Y te fijas en el 2010 de Fernando, y llega Ferrari con una victoria en Bahrein, y peleando por el título hasta que Chris Dyer dijo que no. Ves el 2015 de Vettel, por ejemplo, y es una temporada muy buena, una temporada que ilusionó bastante a Ferrari. Ves a Verstappen cambiando de equipo a mitad de temporada en el Gran Premio de España, que sí que todo quedaba en casa de Red Bull, pero bueno, cambia de equipo, y gana la primera carrera con Red Bull en España 2016. Ves incluso a Carlos llegando a Ferrari en 2021 y quedando por delante de Leclerc en el Mundial, y dices, wow. Pero de repente ves el primer año de Hamilton en su primer gran cambio de equipo y dices un wow muy diferente. Un wow de qué pena. Y el tema de la edad evidentemente está ahí, pero la capacidad de adaptación no tiene nada que ver con la edad. Nada que ver. De hecho, normalmente cuanta más experiencia tengas, seguramente más adaptable eres. Y, por cierto, por si a alguien se lo ha olvidado, Fernando Alonso llegó a Aston Martin con 41 años y se sacó de la manga la obra maestra del Gran Premio de Bahrein de 2023 y después un montón de podios y lo que hizo en Zandvoort y lo que hizo en Brasil y lo que hizo en Canadá y en un montón de sitios. Entonces, creo que Hamilton no tiene excusas para este año tan malo, en el que, recordemos, no ha conseguido ningún podio y se ha quedado a 86 puntos de Leclerc, que ha subido 7 veces al podio este año. Creo, sinceramente, que Hamilton ha perdido algo en clasificación y, evidentemente, eso ante compañeros como Leclerc o Russell, que son muy buenos, pues te mata. Te mata. Pero también voy a decir una cosa. Todavía sigo pensando que el año que viene, si el coche le va bien a su estilo y están peleando por algo decente, podríamos volver a ver una buena versión de Hamilton. Y lo pienso de verdad, ¿eh? Lo pienso, esto no es ninguna tontería. Recuerdo, de hecho, que lo hablé un día con Andrés Castillo aquí en soymotor.com. Lo pienso de verdad. Creo que Hamilton es un piloto que se mueve mucho por emociones y si le das un buen coche, va a sacar el colmillo. Lo va a sacar. Pero eso ya lo veremos el año que viene. De momento Lewis lo único que ha dicho es que va a desconectar de todo, que prácticamente va a tirar el móvil a la basura y que no quiere saber nada de nadie. Casi que se va a meter en una cueva hasta el año que viene y
va a intentar volver el año que viene con las pilas cargadas. Así que nada, veremos qué tal vuelve. Pero antes de terminar quería recordar una cosa. Y es que Hamilton al principio del año se tiró a la piscina. Dijo que Ferrari tenía este año seguramente la alineación más fuerte de la historia de la Fórmula 1. Y resulta que ha sido el peor año de su vida. El peor año de su vida. Así que espero que se tome el 2026 con un poquito más de humildad. Y ya veremos, insisto, si se confirma el declive o si se confirma que Hamilton nunca supo adaptarse a los coches de 2022.